Hola a todos, bienvenidos al 56º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para crear nuestra clase. En el tutorial anterior ya vimos la introducción a lo que eran las clases en C++. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para crear una. Bien, empecemos entonces. Para crear una clase, como vimos en el tutorial anterior, tenemos que completar dos etapas. La primera etapa es la declaración de la clase y la segunda etapa es la implementación de la misma. Entonces vamos a comenzar con la declaración de la clase. Vamos a salir fuera de la función main, la vamos a dejar más abajo para después. Y aquí arriba vamos a poner la palabra, primero voy a poner un comentario. Declaración de la clase. Y vamos a poner la palabra reservada class. Y luego el nombre de la clase que queremos crear. En este caso vamos a crear una clase llamada alumno. Y la clase alumno va a representar el objeto alumno de la vida real. Porque en definitiva la orientación a objetos, esto de estar creando clases para luego crear instancias de la clase u objetos, lo que hace básicamente es ayudarnos a crear nuestros programas que están basados en la realidad, que se basan en objetos de la vida real. Entonces, la clase alumno va a hacer referencia a un alumno de la realidad. Cada objeto, cada instancia en particular de la clase alumno va a hacer referencia a un alumno en particular. Entonces, dentro de nuestra clase alumno, en la parte de la declaración de la clase, lo que tenemos que declarar es las variables y las funciones de la clase. Las variables suelen ser privadas, como dijimos en el tutorial anterior. Entonces ponemos la palabra private, dos puntos, y abajo vamos a poner todas las variables que sean privadas. Vamos a poner una variable de tipo string, que va a ser el nombre. Otra variable de tipo string, que va a ser el apellido. Vamos a crear un arreglo que va a contener ints, que se va a llamar calificaciones. Y vamos a ponerle un tamaño de 5. Y finalmente vamos a crear una variable booleana que se va a llamar habilitado, la cual va a ser verdadero en caso de que el alumno esté habilitado para cursar, falso en caso que no esté habilitado para cursar. Entonces esas van a ser nuestras variables. Después le voy a decir por qué las variables se suelen poner como privadas. Ahora vamos a ir a la parte de lo que es público, que van a ser las funciones, que obviamente tienen que ser público para que podamos invocarlas y así poder hacer algo con nuestros objetos. La primera función que vamos a declarar es la función constructora, que como vimos en el tutorial anterior tiene el mismo nombre que la clase. Entonces ponemos alumno, no ponemos void, aunque ya sabemos que no devuelve nada la función, y como sabemos eso, que es una obligación de que no devuelva nada, directamente no ponemos void. Y los argumentos, los parámetros de esta función van a ser uno de tipo string, otro de tipo string y el tipo bool, que le vamos a poner un argumento por defecto. En caso de que no aclaremos si está habilitado o no, habilitado va a ser igual a verdadero. Esto es por defecto. La segunda función sí va a ser una función de tipo void y se va a llamar setNombre. Set de setear y nombre. Y esta función va a tener como argumento una variable de tipo string, que evidentemente va a ser el nombre para poder nosotros setear el nombre del objeto. Vamos a poner otra función que va a devolver un objeto de tipo string y se va a llamar getNombre. Get de obtener, no va a tener ningún argumento y lo que va a hacer es devolvernos el nombre que está almacenado en la variable nombre de ese objeto. Y finalmente una función de tipo void que se va a llamar mostrar info. No tiene argumentos y lo que va a hacer mostrar info es simplemente mostrar por pantalla con cout información sobre ese objeto. Entonces ya finalizamos con la declaración de la clase, cerramos la llave. Importante acá no olvidarse de colocar el punto y coma. Ahora vamos a lo que es la implementación de la clase.
Y en la implementación de la clase, lo que vamos a hacer es ir definiendo una por una las funciones que declaramos aquí arriba. Vamos a comenzar por la función constructora. Y para definir las funciones que acabamos de declarar, vamos a poner primero el tipo de dato que devuelve. En este caso, como es la función constructora, no devuelve nada, entonces no ponemos nada. Lo segundo que vamos a poner es el nombre de la clase. Entonces ponemos alumno con mayúscula, como se suelen especificar las clases. Y luego vamos a poner dos puntos. Ahora vamos a poner el nombre de la función. Como es la función constructora, lleva el mismo nombre que la clase, alumno. Y luego sí, los argumentos. El primero de tipo string le vamos a poner nom. Segundo de tipo string vamos a poner ape. Y tercero de tipo bool vamos a poner ab. Luego lo que va a hacer esta función constructora es básicamente inicializar el objeto con los argumentos que nosotros le pasemos al constructor a la hora de crear el objeto. Entonces nosotros queremos crear un nuevo alumno, le pasamos el nombre, el apellido y podemos agregar si está habilitado o no. En caso de que no lo agreguemos, simplemente habilitado queda igual a verdadero. Entonces vamos a poner nombre, que hace referencia a la variable declarada aquí arriba en las variables de instancia de la clase. Es decir, que cada objeto de esta clase, cada alumno en particular, va a tener sus variables nombre, apellido, su arreglo calificaciones y su variable habilitado. Cuando creemos un objeto en particular, si le pasamos un nombre, un apellido, nombre va a ser igual a nom que nosotros le pasemos. Apellido va a ser igual a ape. Y finalmente, habilitado va a ser igual a app. Podríamos poner los mismos nombres aquí, por ejemplo, nombre y apellido. Y en ese caso deberíamos utilizar la palabra reservada this para especificar qué estamos diciendo. Queremos que la variable nombre de este objeto en particular sea igual a la variable nombre que acabamos de pasar como argumento. Pero si no se quieren complicar con eso, directamente pónganle nombres distintos, pueden ser más cortos en los argumentos, y luego igualan a la variable del objeto con la variable que pasamos como argumento en el constructor. Entonces eso sería la función constructora. Vamos a la segunda función, void alumno, nombre de la clase, set nombre, el nombre de la función. Los argumentos de tipo string, vamos a poner nom nuevamente. Básicamente esta función lo que va a hacer es setear el nombre a un nombre que nosotros le pasemos. Entonces ponemos nombre igual a nom. Return nada. Si nosotros creamos un objeto, le pasamos un nombre, un apellido, se va a crear inicializado con los argumentos que nosotros le pasemos. Si después, una vez creado el objeto, queremos cambiarle el nombre, entonces vamos a llamar a la función setNombre, le pasamos el nuevo nombre y lo que hace esto es cambiar el nombre del objeto. Por esta razón es que las variables de instancia fueron creadas como privadas. ¿Para qué? Para que si nosotros queremos cambiar esas variables o queremos acceder a esas variables, tenemos que hacerlo sí o sí mediante una función, un método del objeto en particular, de la clase. Entonces, si queremos cambiar el valor de la variable nombre, tenemos que llamar a la función setNombre y pasarle el nuevo nombre, y desde dentro del objeto, desde dentro de esta función que está en el objeto se encargará de cambiar el nombre que está almacenado en esta variable nombre del objeto en particular. Bien, vamos a pasar a la tercera función. Ponemos string alumno, el nombre de la clase, get nombre. No tiene argumentos. Y lo que va a hacer esta función es nada más y nada menos que devolvernos el valor de la variable nombre. Y la última, void alumno, el nombre de la clase, mostrar info, el nombre de la función.
no tiene argumentos. Y lo que va a hacer esto es, mediante cout, mostrarnos el apellido separado por el nombre. Y luego vamos a poner habilitado y un par de barrenes para dejar espacio. Bien, return nada, y ahí está. Eso sería la implementación de la clase, es decir, ir función por función y definiendo el cuerpo de las mismas. Ahora vamos a ir a nuestra función main, a donde vamos a crear instancias de la clase alumno, es decir, vamos a estar creando básicamente objetos de la clase alumno, así como nosotros podemos crear un objeto de la clase string y decirle oración igual a tanto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner alumno, que es el nombre de la clase, alumno1 puede ser el identificador, el nombre del objeto, y ponemos igual a alumno, el nombre de la clase, y luego entre paréntesis ponemos los argumentos del constructor, que si recuerdan era el nombre, el apellido y luego opcional el habilitado. Entonces vamos a poner Perico Pérez, nombre y apellido, ese va a ser el primero, alumno, alumno 2, alumno, y vamos a poner Pep Luis, y vamos a poner acá vamos a poner false. Fíjense que acá ya me está diciendo que la clase alumno lleva como primer argumento un string, segundo argumento otro string y tercer argumento un bool que está definido por defecto igual a true. Nosotros vamos a ponerlo igual a false porque el segundo alumno no está habilitado. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el método mostrarInfo de la clase alumno para mostrar la información que está cargada en estos dos objetos que acabamos de crear. Entonces alumno1 es el identificador y vamos a poner mostrar info. Así como antes podíamos poner, por ejemplo, arreglo.len o algún otro método que sea el identificador, punto, el nombre del método y los argumentos. Acá estamos poniendo el identificador, punto, el nombre del método de la clase. Entonces ahí va a mostrar la información de los dos objetos. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner alumno 2, vamos a corregir el nombre, set nombre y le pasamos un string Pepe, y finalmente lo volvemos a mostrar por pantalla. Y eso sería todo. Si compilamos y ejecutamos, esperando no tener ningún error, vamos a ver que por pantalla nos muestra el apellido y el nombre del primer objeto, como teníamos acá, alumno1 mostrar info. Luego tenemos el nombre, sería el apellido y el nombre del segundo alumno, y habilitado igual a 0 porque no estaba habilitado. Y finalmente, luego de cambiar el nombre mediante el método setNombre, tenemos Luis, Pepe. Ahora, si quisiéramos acceder a una variable de la clase, por ejemplo, si pusiéramos una variable en public como int edad y lo pusiéramos aquí y acá ponemos edad igual a 18 por defecto, entonces podríamos acceder a esa variable, ya que es public, no es private, mediante alumno1, por ejemplo, edad. Si ponemos un cout, compilamos y ejecutamos, y aquí tendría que haber puesto int, no edad, perdón,
Y aquí sí, int edad, ahora sí. Y aquí pondríamos edad. Vamos a poner acá ed. Y acá edad igual a edad. Ahora sí. Si se fijan, aparece edad igual a 18. Básicamente, perdón por los errores, pero lo que les quería mostrar es que podemos acceder a las variables que no son private, que son públicas, solamente poniendo el identificador, que es un objeto de la clase, punto, y el nombre de la variable. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.